Buen día, en la oportunidad de hoy, mi grupo y yo les venimos a hablar un poco sobre los conceptos matemáticos. Somos parte del grupo de planimetría de la Universidad Distrital y nuestro grupo está compuesto por Juliet Natalia Rincón Cruz, Joana Valentina Convita Rodríguez, Laura Paola Jiménez Díaz y quien les habla María de los Ángeles Muñoz Avendaño. Ecuación de la recta. La ecuación de la recta marca la relación que deben cumplir las coordenadas de un punto para que éste pertenezca a la recta. Bueno, algunas de ellas son la ecuación vertical, ecuaciones paramétricas, ecuaciones continuas, ecuaciones generales de la recta, ecuaciones explícitas, ecuaciones punto pendiente, ecuaciones punto punto y ecuación de forma simétrica. Intersección de una recta y una circunferencia. Se debe estudiar la posición relativa en que puede encontrarse en un mismo plano una recta y una circunferencia. Para ello se designan nombres a varios puntos, rectas y segmentos que son singulares en la circunferencia. Está el centro, es un punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. El radio es la distancia desde el centro a un punto de la circunferencia. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. La cuerda de longitud máxima son los diámetros. La recta secante es la que corta la circunferencia en dos partes. La recta tangente es la que toca a la circunferencia en un solo punto. Y el punto de tangencia es el de contacto de la tangente con la circunferencia. El ejemplo que tenemos para hallar los puntos de intersección de una recta es ax más by más c igual a 0 y una circunferencia x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0. Eh, Está dado por la solución del sistema x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0, ax más by más c igual a 0. El procedimiento para solucionar este sistema de ecuaciones de recta consta de varios pasitos. El primero de ellos es despejar la variable x o y de la ecuación lineal. El segundo es que reemplazamos ese valor de x o y obteniendo la ecuación de la recta en la ecuación de la circunferencia. Después se obtiene así una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, de la que podemos esperar uno de los siguientes eventos. El primero es el sistema tiene dos soluciones, la recta y la circunferencia se cortan en dos puntos y se dice que son rectas secantes. La recta atraviesa la circunferencia. El segundo, el sistema tiene una solución, la recta y la circunferencia tienen un único punto en común y se dice que son las tangentes. La recta no atraviesa la circunferencia, sino que la toca en un punto. El tercero, el sistema carece de soluciones reales, es decir, que tiene soluciones imaginarias. La recta y la circunferencia no tienen puntos en comunes. La recta es, bueno, está separada de la circunferencia, no se tocan ni se atraviesan. Y eso sería todo. Ahora vamos a hablar de la intersección de dos rectas. La intersección de dos rectas es el punto donde estas se cortan. Esta bueno, se calcula igualando primeramente sus ecuaciones. Al resolver la ecuación resultante, obtenemos las coordenadas del punto de corte y acá pues las rectas paralelas no se cortan ya que no hay intersección. Una condición necesaria para que pues dos rectas se corten es que estas se encuentren en el mismo plano, o sea, es decir, que no sean rectas que se cruzan, o sea, que son indistintamente en el espacio pues, tridimensional, rectas que se cruzan pueden interpretarse como pues si estuvieran estas a distinto nivel. Entonces, para entender mejor esta parte, voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Entonces, primeramente, pues observamos dos ecuaciones, y igual a 2x más 1 y y igual a 6 menos 3x. Estas las igualamos y resolvemos la ecuación. Y hallamos la primera coordenada que pues viene a ser x, como podemos observar, es igual a 1. Em, con esta calculamos la otra coordenada que pues ya sería y podemos observar que es igual a 3. De esta manera ya pues obtenemos el punto de intersección de las rectas. Entonces ya podemos ver acá la gráfica, entonces, donde se intersectan los dos puntos. Las coordenadas sería 1,3. Ahora vamos a hablar
de las razones trigonométricas. Pero pues primeramente vamos a hablar como tal, vamos a dar una pequeña definición de qué es trigonometría. Entonces, la trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Estas pueden extenderse a cualquier ángulo, aunque no formen parte de un triángulo. Ahora sí, pues vamos a hablar de las razones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un triángulo y rectángulo, pues son las razones o relaciones entre sus lados. Las funciones trigonométricas son algunas de las aplicaciones que nos suelen ayudar en la resolución pues, de triángulos y rectángulos. Un triángulo pues tiene 6 elementos que son 3 lados y 3 ángulos. Entonces, podemos ver pues, las razones trigonométricas en la foto. Entonces, primero pues, está el seno de un ángulo A, que es definido como la razón o división entre el cateto opuesto el cateto opuesto A y la hipotenusa. Asimismo, el coseno pues es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la división del cateto opuesto y el cateto adyacente. El cosecante es la razón recíproca del seno. O sea, si nos podemos dar cuenta, o sea, cambia de orden. Eh, el cosecante, pues como ya la he dicho, de igual manera, la secante es la razón recíproca del coseno y la cotangente es la razón recíproca de la tangente. Ahora, pues vamos a observar un pequeño ejemplo. Dice, ¿cómo es? Pues, los 3 lados del triángulo son conocidos, así que para calcular las razones trigonométricas solo tenemos que aplicar las fórmulas y sustituir. Entonces, para el ángulo A, el cateto opuesto es 9, el cateto adyacente es 12 y la hipotenusa 15. Entonces, como podemos observar, ahí utilizamos las razones trigonométricas para poder hallar cada ángulo. Ahora vamos a hablar del teorema del seno. Este teorema suele ser muy útil para resolver los siguientes casos. Entonces, primeramente, si tenemos las medidas de 2 lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos, si tenemos las medidas de 2 ángulos de un triángulo y el lado opuesto a uno de ellos, también se puede aplicar cuando pues conocemos 2 ángulos del triángulo y un lado que no es opuesto a ninguno de estos. Entonces podemos ver, es A seno de A igual a B sobre seno de B sobre C igual a seno de C. Ahora vamos a hablar sobre el teorema del coseno. Entonces, este teorema suele ser útil para resolver problemas si tenemos la medida de un ángulo y de los lados adyacentes a este, o si tenemos la medida de los 3 lados de un triángulo. Entonces, como podemos observar en la imagen, entonces es a al cuadrado igual b al cuadrado más el cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo. Igualmente, b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b. Y el último es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por coseno de c. Bueno, ahora yo les vengo a hablar del álgebra, entonces voy a comenzar. Bueno, ¿qué es el álgebra? Es una de las ramas de las matemáticas, las cuales pues no solo utilizan los números y los signos, sino también utilizan letras. Pues estas para la solución de las operaciones, por ejemplo con las ecuaciones y con las variables algebraicas, las cuales pues nos permiten calcular proporciones desconocidas. Esto intentando que de ese modo pues sea lo más general posible. Esta rama también permite representar problemas pues formales de la vida cotidiana. Continuando, pues les voy a hablar un poquito del origen del álgebra. Se dice que el álgebra, su origen está en Babilonia y en Egipto, ya que pues el álgebra fue utilizada por los egipcios con la finalidad pues de resolver la repartición de víveres y materiales, los cuales vendrían siendo un problema cotidiano en todas las cosechas. Ahora les voy a hablar un poco de los triángulos. Los triángulos es definido como un polígono de 3 vértices o de 3 lados, siendo así también el polígono más simple y el único que no tiene diagonal. Las partes del triángulo son el lado, el ángulo y el vértice, como se evidencia en la imagen. Por otro lado, les voy a hablar de los tipos de triángulos. Entonces voy a comenzar. El equilátero es aquel que tiene todos sus ángulos iguales. Está el isósceles, este solo cuenta con 2 lados iguales. Está el escaleno, el cual cuenta con todos sus lados diferentes. Está también el ocutángulo,
Este tiene todos sus ángulos agudos. También está el ángulo recto, el cual cuenta con un ángulo recto o de 90 grados. Está el obtusángulo, en el cual pues encontramos un ángulo obtuso. Bueno, ahora como siguiente tenemos el tema de escala, la cual hay tres tipos de reducción: escala natural y ampliación. Para iniciar, daremos una breve explicación acerca de qué es escala. La escala es la relación de ampliación o de reducción con la que se dibuja un objeto en papel. Como siguiente tenemos tres tipos de escala, como lo había nombrado anteriormente. La primera es la escala de reducción, que se utiliza cuando el tamaño del objeto es mayor que el tamaño de la hoja de papel. Una escala 1 a 10 significa que el dibujo tendrá un tamaño 10 veces menor que el objeto real. De segundas tenemos la escala de ampliación, que se utiliza para representar objetos pequeños. Una escala de ampliación 10 a 1 servirá para representar un engranaje de reloj de 5 milímetros, con un tamaño de 50 milímetros en el papel. Y para finalizar tenemos la escala natural, que se utiliza para representar los objetos con un dibujo del mismo tamaño que la realidad, y la escala natural se representa también como escala 1 a 1. Tenemos también escalas normalizadas, las cuales son las más comunes en ver en cuanto a reducción y ampliación. Se puede utilizar cualquier valor de escala en la práctica, pero se recomienda utilizar ciertos valores normalizados en los planos técnicos para facilitar la lectura de las dimensiones, las cuales están las rectas de reducción, las cuales son 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200 y por último 1 a 500. Para ampliación tenemos 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1 y 50 a 1. En casos especiales como en la construcción de edificios se utilizan escalas intermedias como la escala 1 a 40 o la escala 1 a 25. Como siguiente tema tenemos las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general. Las ciencias naturales han hecho un uso extensivo de las matemáticas para explicar diversos fenómenos observables. Mediante la abstracción, el uso de la lógica en el razonamiento, las matemáticas han evolucionado basándose en el cálculo y las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas desde sus comienzos han tenido un fin práctico. Hoy día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, las ciencias aplicadas, las humanidades, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que aparentemente no están vinculadas con ella, como la música. Las matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación del conocimiento matemático a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los nuevos descubrimientos matemáticos, y en ocasiones conducen el desarrollo de nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en las matemáticas puras sin tener en cuenta la aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las matemáticas puras suelen ser descubiertas con el paso del tiempo. Por último, observamos la bibliografía, las referencias que utilizamos para poder realizar este video y también la referencia de las imágenes usadas en la exposición. Muchas gracias.